Buenas noches, profesora, mi nombre es Eduardo Pavé, soy ingeniero constructor. Voy a hablar sobre las continuidades del siglo XX, en el cual creo que todos estos hechos están relacionados con la Guerra Fría o la posguerra fría, los hechos actuales que estamos viendo en la actualidad. Primero que nada, quiero hablar sobre Vladimir Putin, que es un fiel partidario de la Unión Soviética, que llegó al poder en 1999. Como consecuencia de este presidente, tiene las intenciones de retomar lo que era la Rusia de antaño o la Rusia que hubo en la Unión Soviética, que quiere volver a construir Rusia como un nuevo líder, una nueva potencia mundial. En claro ejemplo que se puede mostrar es la invasión a Ucrania, en el cual está muy relacionado con la Guerra Fría o los hechos que se veían en esa época, ya que la intención es que la OTAN o no se acerque o no se alíe con Ucrania o no se involucre con Ucrania, ya que los puede acercar a territorio ruso, a Estados Unidos. Un segundo hecho que también se viene arrastrando, podríamos decir que el equilibrio del terror, lo mismo mencionado, Estados Unidos no se quiere involucrar en Ucrania, no se quiere meter en esta guerra, ya que puede provocar una tercera guerra mundial, el mismo terror que hubo en la Guerra Fría, el no tener ese enfrentamiento directo con Rusia, ya que puede haber un enfrentamiento nuclear en el cual puede proseguir a haber una tercera guerra mundial. Como tercer hecho, creo que podríamos mencionar a Venezuela, a Cuba y a Norcorea, en el cual son ideologías revolucionarias, como es Cuba se sigue manteniendo desde el siglo XX hasta el siglo XXI con ese poder revolucionario cubano. Venezuela también prosiguió a tener esta revolución venezolana, en el cual tiene semejanzas a Rusia, hacia un sistema más comunista y están en contra del sistema capitalista. Igualmente mencionado que Norcorea nació desde la Unión Soviética, nació desde la Guerra Fría y todavía sigue manteniendo esa postura contra el sistema neoliberalismo-capitalismo. Como tercer gran desecho, podríamos mencionar también Medio Oriente. Medio Oriente ha tenido diversas guerras provocadas por Estados Unidos y la Unión Soviética, apoyadas por estas potencias, y también han sido invadidas o tratado de ser invadidas por estas potencias, como lo es la guerra que hubo Rusia con Afganistán, y también podríamos mencionar Estados Unidos, la ocupación de Irak. ¿Cuál era el principal objetivo de estas potencias mundiales? Es tener el control de las zonas petrolíferas de ese continente, de ese sector de Medio Oriente, que se llevan hasta hoy en día, en la actualidad, esas múltiples guerrillas apoyadas por Rusia, por Estados Unidos, esa toma y controles del poder, en el cual son vestigios que siguen provocando desde el siglo XX hasta el siglo XXI. El odio también que trajo en esa nación también podríamos nace también de esa guerra o de esas guerras que han habido posteriormente, también el terrorismo hacia las Torres Gemelas, el terrorismo hacia España, el terrorismo a Inglaterra, el sistema islámico, todo eso viene arrastrándose desde el siglo XX. También podríamos mencionar el estado de posibles guerras de Norcorea con Surcorea, apoyado por distintas potencias mundiales, China también el control de Taiwán, también son, obviamente nuevamente el control de Rusia hacia Ucrania, ya que son hechos que ocurrieron también en el siglo XX y se siguen manteniendo hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. Y por último, podríamos mencionar también los acontecimientos que han ocurrido sobre la guerra comercial, por ejemplo, el control o el debilitamiento que se quiere producir hacia Estados Unidos y sus aliados, producidos por China y Rusia, donde, como dije anteriormente, ellos quieren poseer el poder económico mundial, en el cual se puede demostrar o se ha demostrado en la actualidad, como China, que mantiene prácticamente una gran parte del mundo y en su sistema económico. Creo que todos estos vestigios que he mencionado se vienen arrastrando desde el siglo XX y se pueden apreciar nuevamente en el siglo XXI. Principalmente todo esto nació desde la Guerra Fría y se siguen manteniendo estas mismas índoles o estas mismas formas que hubieran en ese siglo, se vuelven a ver en la actualidad.
Bueno, profesora, yo con esto termino mi presentación. Espero esté muy bien. Muy buenas noches.